Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a orar. Padre bueno, gracias damos. Gracias. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Suplicamos que sigas extendiendo tu gracia sobre nosotros, sobre nuestras familias, que nos permita, Señor, el caminar tomados de tus manos, que tú seas el centro de nuestro corazón, que en todo lo que hagamos, en todo lo que es proyecto, Señor, y son anhelos del corazón, seas tú, Señor, quien lo guíe. Sé con los enfermos, con los necesitados, con los que están en prueba, con la iglesia que ahora mismo está siendo probada en el mundo, ahora con esta guerra, con nuestros hermanos en la fe, que se encuentran inmersos en medio de este conflicto, y en aquellos lugares donde son perseguidos por causa de creer en tu nombre. Que tu gracia sea suficiente para sustentarlos y ayudarnos para no desmayar, Señor, para estar firmes, aun cuando esto implique el costo de la vida. Para nosotros, los que disfrutamos de tanta libertad y de tantas bendiciones, solo te pedimos que nos permitas valorarlo y disfrutar haciendo tu voluntad, que con tanto amor, Señor, tú nos entregas. Esta gracia la estamos rogando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues hermanos amigos, estamos una vez más meditando sobre el tema de la oración. Hemos estado hablando sobre la adoración en la oración. Estuvimos viendo y nos dimos cuenta que la adoración y la alabanza a Dios en la oración, centrado en su carácter, en sus atributos, es lo que nos ayuda a salir de nosotros mismos para fijarnos en el Dios vivo y verdadero. Así que esto nos ayuda para adorarle en forma correcta, ya que si nosotros no podemos despegarnos de nosotros mismos, de nuestras afanes y preocupaciones, entonces no podremos tener libertad para reconocerle y adorarle. Así que este es un buen ejercicio. Un ejemplo de esto que estamos hablando acerca de cuando oremos, centrémonos en Dios, en lo que Él es y no en nuestras circunstancias y problemas, es lo que nos relata Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Voy a leer lo que sucedió en estos versículos, Hechos 16, del 11 al 34. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas.
Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, escuchen esto, lo interesante de la meditación de hoy, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta aquí la cita, como hemos dicho, Hechos 16, del 11 al 34. Bien, aquí se nos narra algo sorprendente. Cuando las personas colocan al Señor por encima de sus necesidades humanas, suceden cosas poderosas de parte de Dios. Pablo y Silas, como hemos leído, habían ido a la ciudad de Filipos, donde encontraron, ahí en el día que iban a la oración, encontraron una esclava que estaba endemoniada. Sus dueños la explotaban para que predijera el futuro, y por lo que nos dice el verso 16, ella les daba gran ganancia a sus amos adivinando. Un día, cuando estos dos varones, Pablo y Silas, iban a la reunión de oración, esta mujer se les salió al encuentro dando voces: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación», según verso 17. También nos narra Lucas que esto lo hacían por muchos días, según el verso 18. No fue en una ocasión, sino por muchos días, donde esta mujer veía a Pablo y a Silas, hablaba diciendo que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto llegó el momento en que molestó a Pablo, le desagradó, y dice la Escritura que ordenó al espíritu que saliera de ella en el nombre de Jesús, y dice que en aquella misma hora el espíritu le dejó. Verso 18. Esto que hizo Pablo dio principio a una serie de situaciones que se desencadenaron, porque estos hombres lo tomaron y los llevaron con los magistrados y los acusaron, porque la fuente de sus ingresos había cesado cuando el espíritu abandonó a esta mujer. Entonces, en verdad, ellos estaban muy enojados, muy molestos, y predispusieron contra ellos a los magistrados de la ciudad y a la multitud, que ya de por sí estaba enojada contra Pablo y Silas. Así que lo que sucedió es que los golpearon, los maltrataron y después los metieron a la cárcel. Así como estaban todos golpeados, tal vez sangrando y malheridos, maltrechos por los golpes que les dieron y los azotes que recibieron, la orden fue que los pusieran en una celda segura. Así que los pusieron en la celda de más al fondo, que era las celdas para los peores malhechores. Y no solo eso, sino que los aseguraron con unos cepos en los pies. Esos cepos se hacían con madera, que son semejantes a los yugos que se les ponen a los animales para que ellos puedan caminar juntos en una misma dirección, para inmovilizarlos y mantenerlos juntos. Estos cepos se colocaban en los pies a la altura de arribita de los tobillos, y se colocaba allí para que los presos pues quedaran con menos movilidad, tuvieran menos ocasión y oportunidad de escaparse. Así que esta es la condición de Pablo, de Silas, golpeados, sangrando en una cárcel, en una celda
oscura y allí con cepos en los pies. La reacción que ellos tuvieron ante esta experiencia tan difícil, tan triste, es asombrosa. Dice la Escritura en el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vaya, hermanos, que estos hombres, en lugar de estar durmiendo, ¿verdad?, porque tal vez no podían por el dolor, o no lo sé, ellos estaban a medianoche cantando himnos de alabanza al Señor. No, el texto bíblico no nos dice que ellos pidieran ser liberados de aquella penosa situación, pero lo que sí sabemos es que ellos orando, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Es el tema que estamos tocando ahora, la adoración en la oración. Entonces ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Entonces no oraron por ser liberados de la cárcel, no oraron por sanidad, ni clamaron por fortaleza para sobreponerse a la injusticia que se había cometido contra ellos. No, el texto nos dice que adoraron a Dios en oración, lo cual es sorprendente porque su problema lo convirtieron en un motivo de adoración. ¿Cuántas veces usted sus circunstancias, sus problemas, las cosas difíciles, las ha convertido en motivo de adoración? Hoy nos damos cuenta de los videos que han subido, ¿verdad? Los creyentes en Ucrania, en Kiev, están en los túneles del metro, se reúnen, cantan y adoran a Dios. Las circunstancias la están convirtiendo en motivo de adorar a Dios. Y esto es lo que pasó con Pablo y Silas. En lugar de fijarse en ellos, en autocomiserarse, decir o quejarse, ¿verdad? Pero ¿por qué? Si yo estoy predicando el Evangelio, si hicimos bien a una muchacha que estaba endemoniada, ¿por qué nos pasa esto, Señor? No vemos ninguna actitud de queja, no vemos orando, pidiendo, Señor, por favor, fortalece nuestros cuerpos quebrantados o haznos justicia. No. Lo que el texto dice es que ellos, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto es sorprendente. ¿Cuántas veces tenemos que aprender y poner atención en la Escritura? Nuestros problemas, convertirlos en motivos de adoración. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta actitud de Pablo y Silas? Bueno, dice la Escritura que se dejó sentir un fuerte terremoto. Los cimientos de la cárcel se estremecieron, las rejas se abrieron y las cadenas cayeron al suelo. El pánico invadió al jefe de la guardia, por supuesto, porque vio que todas las puertas estaban abiertas y él pensó que todos se habían escapado. Seguramente él estaba durmiendo y hasta él mismo fue despertado con susto por ese terremoto que hubo. Y él era el único responsable de que la cárcel se mantuviera segura y que nadie escapara. Por tal motivo, él decidió quitarse la vida. Se iba a arrojar sobre su espada porque aquel que dejaba escapar a un preso pagaba con su vida. Finalmente él pensaba que todos se habían ido. Pablo le grita que no lo hiciera y le dice que ahí estaban todos. Esta historia concluye de una manera maravillosa, emocionante, vibrante, pero todo esto que sucede y la conclusión está en el hecho mismo de que la iglesia y Pablo y Silas estaban orando a medianoche. Tal vez usted está en la cárcel, está pensando en su abogado, está pensando en su familia, está pensando en una fianza. No sé cuáles serían las cosas que nosotros estaríamos pensando, pero estos hombres se dedicaron a orar y a alabar a Dios. Pablo llamó a aquel hombre e impidió que se traspasara con su propia lanza y le aseguró que todos los prisioneros se encontraban allí. Así que el carcelero corrió hacia ellos y cayendo de rodillas les preguntó qué podía hacer para ser salvo. Ellos le contestaron en el verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Después de escuchar el Evangelio expuesto por Pablo y Silas con toda claridad, él y toda su casa respondieron al mensaje de salvación que fue presentado. Así que fueron bautizados él y toda su familia. Así que no dudamos que este carcelero fue parte de la iglesia naciente de Filipos, llegó a ser parte de ellos. Y no dudamos tampoco que su testimonio debió haber impactado a muchos. Mis hermanos, hoy tenemos grandes lecciones a través de este evento que sucedió en Hechos 16. La iglesia está llamada a orar en todo tiempo, pero
Cuando ora debe adorar, y cuando adora debe centrarse en el Dios trino y uno más que en sí mismo, y dejar que Dios obre poderosamente a través de esa oración de adoración y alabanza. Asimismo, hemos aprendido que cuando surjan problemas en nuestras vidas, cada circunstancia, por difícil que sea, debe ser transformada en motivo de adoración al Dios soberano que gobierna perfectamente todas las cosas y que nos ama y que por lo tanto no permitirá que nada de lo que acontezca en nuestras vidas sea para nuestro mal, porque aún un problema tendrá en el corazón de Dios el propósito de transformarnos y fortalecernos para su gloria. Mis amados hermanos, hasta aquí la reflexión de hoy. Dios les bendiga, les cuide y les guarde si el Señor lo permite. Mañana continuamos con nuestras reflexiones.